poesía esté el salón de actos lleno. ¡Qué felicidad! Bueno, voy a contar un poquito cómo surge la presentación del libro de Sergio Navarro, Premio Adonais 2016. En la reunión del patronato de la Fundación Banús que tuvimos a finales de diciembre, hablamos con enorme alegría de la concesión del Premio Adonais a Sergio. Y ya entonces dijimos que teníamos que hacer lo posible porque este libro, este premio importante, se presentara en Marbella, y nos pusimos a ello. Unos días antes ya habíamos hablado Álvaro y yo en una cena de Sergio, del premio, y bueno, muy contentos los dos por la feliz noticia en una noche de lluvia nada triste. Yo he tenido 3 alegrías unidas a la concesión de 3 premios de poesía. La primera fue en el año 2006, creo que cuando le dieron el premio Hiperión a David Leo, fue en el 2006, ¿no? Y yo no conocía entonces a David Leo, pero el descubrir que había recibido el premio Hiperión un chico que estudiaba bachillerato de 16 o 17 años, no recuerdo entonces la edad exacta que tenía, pues me pareció que era un momento de esperanza, ¿no?, para el futuro, que a un joven que estudiaba bachillerato le concedieran un premio tan importante. En el 2011 le dieron el premio Loewe de poesía a Álvaro García y me alegré doblemente. Primero porque es un gran poeta y creía que era enormemente merecido, y también por afecto, porque ya entonces me consideraba amiga de Álvaro y le quería y le quiero. Y la tercera vez ha sido con Sergio Navarro. Yo no conocía a Sergio, pero el descubrir que una persona de mi ciudad, de Marbella, recibía un premio tan importante como el Premio Adonais, que lo han llevado nombres como José Infante, como Claudio Rodríguez, como José Hierro, bueno, me llenó de una alegría inmensa, y de nuevo sentí que había una enorme esperanza en mi ciudad, en Marbella, si alguien de aquí recibía un premio tan importante de poesía. Así que me alegré casi como si me lo hubieran dado a mí o a un familiar mío. Esta presentación hoy yo creo que tiene un significado muy especial por estar sucediendo justamente en tu ciudad, Sergio. Independientemente de que el premio es tuyo, el premio sería igual de importante en cualquier lugar de España, pero el presentarlo en tu ciudad yo creo que tiene una trascendencia, o yo lo veo así como una trascendencia importante. Y bueno, pues enhorabuena, Sergio, por el premio y por estar aquí, por haberlo hecho posible, y por supuesto muchísimas gracias, Álvaro, siempre por tu enorme generosidad en cualquier cosa que te pedimos, y por ser como eres y por seguir escribiendo lo que haces. Pues sí, como ha dicho Carmen, es un día muy importante para la poesía y para Marbella. Yo creo que todos sabemos que el Premio Adonais es el que ha ido configurando la poesía española desde los años 50 del pasado siglo. Es un premio que ha definido generaciones, la generación de ganadores del Premio Adonais como Francisco Brines, José Ángel Valente, tantos poetas de esa época. De las siguientes, Eloy Sánchez Rosillo, de los años 80, Blanca Andreu, Juan Carlos Mestre, a quien tanto queremos también y que está en Marbella en un ciclo hecho por el Ayuntamiento, y hoy Sergio Navarro Ramírez. Para mí es una alegría por 2 razones. Una, por ser alguien de Marbella, y alguien que, aunque cada poeta surge de sí mismo, de su vida, de su confrontación con el mundo, de sus lecturas, de su cultura, pero es alguien que además tiene algo que ver con una idea de la política cultural bien entendida. Hoy, cuando tantos ayuntamientos, tantos concejales de cultura están puestos porque no los pueden colocar en otro sitio, los ponen en cultura para que tengan un carguillo, hay que recordar que Carmen Díaz es quien ha creado en Marbella una verdadera escuela, si se puede decir así, en el sentido renacentista, una escuela de poesía, a través de los talleres que se organizaron en el Hospitalillo,
y de las lecturas que se hicieron en el Centro Cultural Cortijo Miraflores. Yo no lo sabía, pero cuando se supo la noticia del premio Donais a Sergio, fue él quien tuvo el detalle de decirme que había estado en esos talleres. Por supuesto que él no tuvo que aprender nada ahí, porque él ya lo traía todo, él ya sabía qué poeta era y qué poeta iba a ser, y cuáles eran sus lecturas, sus predilecciones, su actitud ante el mundo, porque la poesía ante todo es una actitud ante el mundo, ante la vida o dentro de la vida, y ante el mundo sí, como un roce que tiene que cuestionar, y ahora hablaré de esto, en el lenguaje y en la propia vivencia, una relación con el mundo, una relación conflictiva con el mundo. Esa lucha por el vuelo a la que alude el título, la lucha por el vuelo de Sergio. Así que dicho esto, para agradecimiento a una política cultural que ha habido y que hoy sigue existiendo, porque una persona como Carmen no puede dejar, por el hecho de que haya acabado su periodo en lo público, no puede dejar de gestionar, de estimular, de generar cultura. Y hoy lo hace con la Fundación Manús, a la que también quiero dar las gracias por estar atenta a cosas que ocurren en Marbella, y desde Marbella para todo el ámbito de la cultura en español y la poesía como algo universal. Paso ya a hablar del libro La lucha por el vuelo. Acabo de decir que se trata de la poesía. La poesía no hay que explicarla, pero quizá hay que explicar por qué se hace poesía. La poesía es una confrontación, en principio, con el mundo. Y este libro tan nítido de Sergio, La lucha por el vuelo, contiene en principio, y poema a poema, creo yo, él lo explicará luego mejor, o cuando él lea sus poemas lo veremos de una manera mucho más presente, más arrolladora, porque el poema se impone y no hay que explicarlo. Pero sí quizá explicar por qué hacemos poesía y por qué alguien tan joven, de pronto, necesita escribir poemas. En casi todos los poemas de la lucha por el vuelo, y quizá a eso alude la primera parte del título, esa lucha, hay una destrucción de lo aparente, una destrucción del mundo práctico. La poesía toma elementos del mundo práctico, pero en principio lo niega, no lo necesita. Hay una autonomía del poema que necesita ese partir de cero. Eso es muy hermoso. Habrá poetas que escriban poemas o letras de canciones a partir de un lenguaje práctico o como continuación de una relación práctica con los lenguajes y con nuestra relación sentimental con el mundo. No es el caso de Sergio. Él parte de cero, él rompe. Casi todos sus poemas cuentan con un vacío primero, un vacío del espacio, así el primer poema con el que podemos situarnos como un diapasón, cuál es su actitud ante su propio libro. Hay una especie de sonda en la que se oye quizá el temblor universal de estar ante una sensibilidad, y hay alguien que tiene que captarla. El blanco de una ciudad, el viaje en el que un país se niega a sí mismo, la memoria en la que tampoco somos exactamente lo que recordamos, sino que hay una actitud también de borrar lo que ocurrió para reinventarlo, para negarlo, para afirmarlo más todavía. En el caso de un personaje que raramente aparece por el libro y en el que la voz poética reconoce una relación en la vida práctica, pero que tiene que reinventarse también a partir de la nada del poema para empezar a ser solo en poesía. Esa autonomía del poema es realmente excepcional. Quiero que los paisanos de Sergio y las personas que han tenido la amabilidad de estar hoy sepan que estamos ante el nacimiento, yo creo, de un poeta muy importante. Y esto, quizá dentro de 10 años, de 15, lo recordaremos. Por cómo establece ese rigor. La poesía es rigor, la poesía es vigor, para crear esa autonomía. No depender de los lenguajes prácticos, sentimentales, emocionales, políticos, no. Se trata de que el poema crea su propio mundo a partir de una negación, una destrucción. Pero claro, el poema tiene que ser también una construcción. A partir de ese crear una tabla rasa en el que hay el espacio, la ciudad, la memoria, los viajes, todo han creado un vacío, un blanco. A partir de ahí se crea una combinación nueva de elementos que el poeta, de una manera muy noble, muy natural, con una sonoridad muy clásica, muy tenue, sin ningún tipo de intentar descubrir ahora lenguajes que ya están descubiertos desde los clásicos, pero con una intención nueva, eso sí, porque ya no es la intención de sustituir a la comunicación, a la expresión, como han hecho poetas ganadores del premio Donais en los años 50, pero estamos en otra época. Entonces se crea una construcción que es combinación imprevista de elementos de la vida práctica. Vamos a asistir a esa combinación nueva como una invención. Hay que recordar que Platón ya expulsó a los poetas de su ciudad
de su república, porque decía que creí que ellos ya tenían la suya, que era una república de palabras. Palabras con el tamaño de casas, con el tamaño de calles. Ellos ya vivían perfectamente ahí. Pues esto sigue ocurriendo, aunque la finalidad sea distinta, insisto. Ya no se trata de comunicar o de hacer filosofía con el poema, pero la autonomía del poema sigue siendo así. Habla Sergio de el poeta en ese vacío que él mismo ha creado para poder construir, en ese suelo en el que él establece su vuelo, hay un ofrecimiento. Esto es lo que vamos a ver en unos minutos. Empezar a ver cómo se construye un ofrecimiento que él califica a la vez de oscuro y fresco. Creo que es perfecto, que él se conoce muy bien, y conoce muy bien su intención en la poesía. Él sabe que el ofrecimiento es oscuro por cuanto no es deudor de lo que necesitamos en la vida normal. Al fin y al cabo el lenguaje se ha hecho también para comprar el pan, para adquirir un billete en una agencia de viajes, para entendernos, en una plaza. No, ahora ya el ofrecimiento es oscuro en cuanto que no se trata de una finalidad inmediata, pero es fresco, porque no habla de la vida, sino que crea una vida hecha con palabras, insisto. A base de elementos que todos reconoceremos, están elementos de la vida concreta, no como en los poetas peores, ¿no? Que siempre solo hablan de sentimientos, o solo hablan de ideas, solo hablan de melancolía, de nostalgia, de amor, de odio, de patria, ideas que no conocemos, que no podemos tocar. En él siempre hay una base tangible, que sería esa lucha, ese establecimiento de un suelo para llegar al vuelo. Y el vuelo es lo que vamos a oír ahora en palabras de Sergio Navarro Ramírez. Con ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras y por tu profundísimo análisis de mi libro. Yo espero ahora que lo que lean esté a la altura de lo que has dicho, y también quiero dar las gracias naturalmente a la Fundación Banús por organizarme esta presentación, esta posibilidad de encontrarme con la gente de Marbella, que es el sitio donde yo me he criado, ¿no? Y poder ofrecerles, porque la poesía también es un ofrecimiento, ¿no? Para poder ofrecerles este libro a ellos, ¿no? Y a vosotros, naturalmente, por asistir. Quiero empezar con el primer poema, porque creo que es el que sirve para establecer un poco cuál es el tono, el abanico de emociones y las posibilidades líricas y temáticas del libro, ¿no? Y se titula Sonda. La sonda emite su señal, exhausta, en el frío desierto del espacio. Se interna en una tierra extraña, donde no quebranta el silencio su palabra. A la deriva, vaga con su voz, como el viento transporta la simiente que se siembra al azar en el terreno. ¿Cómo dar fruto si ninguna tierra es fecunda? Tentada por oscuras gravedades, prosigue su camino, con la fe de un apóstol o un poeta, que se adentra en la noche con la luz sola de su palabra y que alumbra la invencible vastedad del abismo que cruza. Este libro creo que narra un viaje. Creo que es un viaje espiritual, pero también lo fue físico, porque yo lo compuse, esto sirva de anécdota, en mi estancia en Inglaterra. Y cuando viajas a otro país, cuando te internas en otra cultura, descubres que hay cosas que no dominas, hay situaciones que no controlas, te encuentras de alguna forma con lo que es desconocido, ¿no? Creo que eso también es la poesía, ¿no? La poesía surge ante el misterio. Descubrimos algo que no habíamos conocido y nos intentamos internar en ello a través con la ayuda de la palabra. Es ese vacío del que hablaba Álvaro, ¿no? Es ese... Bueno, yo tenía estas nociones y a partir de aquí hay algo que nos asombra, que nos despierta de alguna forma nuestra sensibilidad. Intentamos entenderlo, ¿no? Y eso es la poesía, y por eso quería empezar con este poema. Esta es como mi estética, como mi idea de lo que es la poesía. Quiero leer ahora otro poema que se titula Luna a mediodía. ¿Por quién sale esta luna a pleno día?
impuntual como si llegase tarde a una cita fijada tiempo atrás. Ahora descubre, tan vacío, el cielo solar y azul. Nadie la está esperando. Ni siquiera quien vio su desnudez plena, hermosa las noches de verano, o acostada en las sábanas del agua, como aguardando al cuerpo del bañista, ni siquiera él la espera. Pues parece esta mañana más vieja, más muerta, seca en ese desierto que es el cielo solar. Una noche antes, ¿quién no hubiese dormido bajo el don de su desnudo? Tampoco a ella le perdona el tiempo. Y esta mañana, sin arreglo, sale a la calle a comprar el desayuno en la mediocridad de su pijama, en esta incontestable negación de la belleza. Esto lo aprendí precisamente en una presentación de Álvaro García de su libro Canción en Blanco, y es que la poesía surge cuando dos mundos chocan, cuando dos ámbitos de repente coinciden en una tangente que no era esperada, y de esa coincidencia surge precisamente eso que venía comentando, que es el asombro. Y aquí, por ejemplo, el ver una luna a las 12 de la mañana, a la 1 de la mañana, que es algo que es relativamente típico y es anodino, que es cotidiano, despierta de repente algunas sensaciones y unas comparaciones que a priori no son del todo ortodoxas, como compararla con alguien que sale a la calle en pijama a comprar el desayuno. Pero en esa mediocridad que parece que dista mucho de la luna, de la belleza de que puede ser una luna llena reflejada en el agua por la noche, a mí me sirve para lamentarme un poco de esa negación a la belleza que a veces sucede en la vida cotidiana. Por eso creo que entre lo que es trascendente y lo que es cotidiano hay a veces un roce, pero también hay un abismo, como si ya hubiese pasado ese roce y ya lo perdamos, ¿no? Y eso es lo que viene a decir un poco fuga eterna. Y de repente, duda, cesa, muere. Antes soplaba el viento sobre el álamo, y el árbol se encendía como un alma enamorada, como llama viva, gracias a un soplo de aire. Parecía que el temblor del espíritu agitase sus ramas y sus hojas, otorgándole lugar, leyenda, nombre. Desolado, se extingue como un pábilo de vela al que la misma brisa que le dio la vida lo apagase. Voy a leer ahora otro poema en el que muchas veces la... No se escucha bien, perdona. Perdón. Otro poema en el que decía ese asombro que a veces nos surge por el misterio, muchas veces no se concluye. Quiere decir que no acabamos de entenderlo y por mucho que indaguemos no logramos obtener una respuesta fija. De manera que la imagen queda de alguna forma suspensa en nuestra retina, retenida en ella, sin que logremos calmarla porque no logramos darle un sentido, una finalidad, ¿no? Por eso, a veces en los poemas no busco una interpretación, sino lo que intento es reflejar esa magia, ese interés, esa llamada que pasa de vez en cuando con una imagen, con algo de la vida cotidiana. Así Mosquitos. Ayer llovió desconsoladamente y hoy el calor asfixia la ciudad. El agua se evapora, pero bullen los mosquitos en nubes burbujeantes. En un desorientado remolino, no saben dónde van, viran y chocan, entre sí con furor a la deriva antojadiza de la gravedad, de un núcleo poderoso e invisible, como nerviosos electrones. Buscan, histéricos, un centro. Porque a veces esa búsqueda, que es algo intrínseco a nosotros, algo que podríamos llamar intelectual o espiritual,
siente de alguna forma que está buscando un asidero, ¿no? Un clavo ardiendo donde aferrarse en un mundo en el que a priori no tenemos ninguna certidumbre, ¿no? Aunque luego el poemario va buscando y encuentra asideros, certidumbres con los que se puede vivir. Simbolizando esta búsqueda otra vez, y ya abandono la primera parte, es la luz del faro. Sabe escuchar en el batir de olas el peligro cercano y el olor. Salino anuncia el temporal que acecha a los barcos perdidos en el mar. El anciano farero, desvelado, trasnocha. La borrasca le recuerda las noches de tormenta y de zozobra, los nombres de navíos y marinos que se hundieron ahogados en las aguas, esperando su luz. Su mirada vigila el mar, inquieto, pues estas costas son aguas de muerte. Las ráfagas primeras le salpican, augurales y frías, mientras lanza al temporal nocturno su mensaje morse de luces, en espera fiel de que responda un barco que no sabe si debe llegar hoy, mañana o nunca. Por eso escruta las tinieblas, lucha contra la noche que estrangula y ciñe con abrazo inflexible su haz cansado, su fe exhausta. Sabe que es estéril su batalla, que nunca podrá ver lo que la densa tempestad esconde entre el relámpago y la sombra. Vana es su contemplación y solo puede esperar que aparezca al otro lado de su mirada alguna embarcación, zarandeada al borde del abismo, buscando su luz ciega. Y otras veces, además de estos estados especiales en los que uno percibe una llamada, algo que le enciende el alma, hay otras veces, y esto creo que me viene de las lecturas de Claudio Rodríguez, en el que el poeta es especialmente consciente de lo indigno que es su instrumento, que es su capacidad para entender lo que va más allá de la cotidianidad. Y se sabe un pobre receptor, una vasija de barro, como decía Wordsworth, de aquello que es inmortal. En las manos invierna el Amonites. Aún no ha llegado su resurrección, la que espera al final de su letargo, aquella que con fe de mártir quiso cuando se hundió en el lecho del océano. Su postura parece la de un sueño, acurrucado sobre sí y durmiendo hasta que los inviernos de este mundo cesen. Quizá despierte bajo el roce de una mirada calurosa, amable, que conozca su nombre y su destino, pero queda varado ante los ojos de un poeta que ignora la respuesta a la pregunta de su cuerpo, encalla en la orilla desierta como un tronco, podrido o el cadáver de algún pez, en las manos de un Dios que desconoce cómo resucitarlo. Y de ahí que de alguna forma, y volviendo a conectar con esa anécdota que abría al principio, de que este libro se compuso en una especie de exilio, entre comillas, de viaje en un lugar que no es el sitio donde has nacido, en un lugar donde te planteas una serie de preguntas que vienen impuestas por conocer una cultura y una naturaleza que son distintas a ti, ajenas en cierto sentido. Ese intento de hacerse sitio, por otra parte, en lo extraño, en lo ajeno, en el extranjero, hay veces que ciertamente fracasa. Hay veces en las que añoras un hogar, hay veces en las que no puedes sentirte cómodo con un idioma que no dominas a la perfección, y más aún confiando tanto en el idioma como lo hace el poeta, ¿no? Hay veces en el que el exilio se impone y derrota de alguna forma a la búsqueda de un hogar. Creo que esto
simboliza de alguna forma al protagonista de este poema, que es Muerte en el Alféizar. La luz por la ventana la reclama. El aire se desliza por la estrecha rendija y atempera el calor denso de su cuerpo en la lucha por el vuelo. Los golpes de sus alas contra el vidrio resuenan desde la mañana agónicos. Al fin, la gravedad vence a su esfuerzo. El cristal resistió su batir de alas y se desploma sobre el polvo gris que se eleva ligero por el haz de sol que lo suspende. Ahora, en el Alféizar, yace muerta, y la luz no la aleja de su abrazo, y la corriente mece levemente sus alas. Pero el libro no acaba aquí. El libro no acaba en el fracaso del vuelo, no acaba en la conciencia de indignidad, de culpabilidad que nos aflige a no sentirnos capaces de responder a... Bueno, más que de responder, de no entender del todo aquello trascendente que se revela en nuestra cotidianidad, ¿no? Y se abre una nueva sección, que es dos nuevas secciones, mejor dicho, la tercera y la cuarta, en la que esa búsqueda deja de ser desesperada para convertirse en dichosa de alguna forma, porque algo se encuentra, porque más allá de momentos de incertidumbre, momentos en los que el alma tiembla porque no sabe dónde aferrarse, como esos mosquitos que viraban y cuyos movimientos no encontraban ningún sentido, ningún centro, hay otros momentos en los que eso se cumple, ¿no? Uno de aquellos es, sin duda, el encuentro con el otro, que puede ser un amigo, que puede ser un familiar, que puede ser un amante. Cualquier persona puede salvarnos, puede ser como una tabla en la que el náufrago de alguna forma se agarra y afronta el temporal. Por eso quiero leer Conspiración de la mañana, porque creo que es un poema en el que recoge por una parte la simbología que había sembrado en las anteriores partes y ofrece por primera vez una especie de solución. Y es el primer poema donde además aparece la primera persona, aparece el yo lírico. Y quiero señalar así de alguna forma que empezamos a ser gracias a la ayuda de los otros. Ese vacío que había creado y del que había hablado Álvaro, esa ausencia del yo que Álvaro había detectado en su lectura del libro, era necesaria para que esta irrupción fuese con más fuerza, tuviese más sentido, ¿no? Conspiración de la mañana. Amanece distinta la mañana, tras tantos días de horizontes grises, recién lavado el cielo, como piel tersa del mundo. Huela limpio el aire que entra por la ventana con la luz. Ambos el mundo nos ofrecen, claro y caliente, creado hace poco. Quizá, al verlo contigo, amanezca con tu belleza, y por verme así, me devuelves al cuerpo, abandonado hace un momento al sueño, y ahora mío, a mi alma entumecida, en ti mismada. Es distinto, pues tú respiras su aire, y yo respiro el de las mismas cosas, ahora tuyas. Que sea la amanecida, nuestra conspiración contra la noche. Otro de los asideros que encuentra el libro es la memoria, y concretamente el ya tradicional tema de la infancia, que aquí se evoca gracias a algo tan sencillo como puede ser un villancico. Pero a quien no un villancico le despierta de alguna forma sus recuerdos de cuando era niño, ¿no? Eso es lo que recoge este poema villancico. Atraviesa la noche con viveza de canción popular
la melodía de un villancico que en la plaza canta un niño. Llega limpio al dormitorio, como la luz de las estrellas viene a través del cristal. Lo envuelve el aire en el suave pañuelo de las sombras, lo trae como un regalo inapreciable. Llena la habitación de Navidad, en el alma renacen los recuerdos de la infancia traídos por la música. Habla este villancico del lugar de la niñez, lo recupera puro con simple arqueología, lo bendice con su expresión alegre y melancólica. Le devuelve existencia salvadora mientras ya insiste dentro del adulto. Gracias. Para ir cerrando esta medio presentación, medio recital, que de alguna forma, más que explicar los poemas, quería presentarlos. Yo recuerdo una presentación del libro de Álvaro en el Hospitalillo, que lo que hizo fue leer todo el libro. Creo que esa era la mejor manera de presentar, dejar que los poemas, en su caso que el poema, porque era un solo poema largo, hablase por sí solo. Porque la poesía lo puedes enmarcarla en un contexto, pero no puedes explicarla, no puedes, digamos, ponerla en otras palabras, porque si no, no escribiríamos poesía. La poesía es precisamente recuperar aquello que la prosa no puede decir, ¿no? Vuelvo a la historia del libro y tras estos asideros, tras estos pequeños retornos a la infancia, al otro, llegan momentos de certidumbre, momentos en los que uno cree haber descubierto otra casa, otro hogar, que ya no tiene por qué ser el hogar de la niñez, donde te has criado, pero sí donde estableces que de alguna forma esa naturaleza ajena, ese mundo extraño que te encuentras en el exilio, se vuelve doméstico, se vuelve propio. Y esto lo señalan un par de poemas que ahora voy a leer a continuación. Uno de ellos se titula Lo suficiente. Todos los días vuela una gaviota al balcón y en los tibios azulejos pasa las horas de la siesta. Grazna tras su elegante aterrizaje y pliega sus alas grises para proteger su cuerpo blanco del intenso sol. Hunde luego, rendido a los calores de la tarde, en el pecho la cabeza y entrecierra los ojos lánguidamente. Volar podría a cualquier costa. Grandes, sus alas tienen fuerza para el mar y la montaña. Aún es joven, ávido, su corazón bombea ansia, instinto, violencia al pelear por la comida y por el sexo, pero no conoce la carne deliciosa del pescado de Sicilia. El cuerpo de la hembra de Dalmacia ha vivido aquí siempre. A su felicidad le satisfacen las ofrendas tan pobres de este pueblo, su humilde señorío de azulejos, de la baranda con salitre y óxido, de sillas con las manchas de su guano. Él contempla su mundo y lo ve bueno, con la tranquilidad que da el saber que nada de lo dado por el día se ha perdido. Y el otro poema también en esta última parte del libro, que habla de la vuelta, de la apropiación de lo que es ajeno, se titula Pertenencias. Y también, y no creo que sea curiosidad, se enmarca en un contexto que es mediterráneo, ¿no? Que es ciertamente todos nosotros podríamos haberlo reconocido como Marbella. No es necesariamente Marbella para todo el mundo que lo lea, pero creo que este público es especialmente predispuesto a interpretarlo así, ¿no? Con una mayor cercanía. Pertenencias. Camino solo por la playa,
mientras desentierran los últimos turistas sus sombrillas. La luz del chiringuito y una chispeante música lejana les llaman al paseo junto al puerto. Anochece, y no hay nadie que anochezca junto al mar, que no cesa en su constante amor y nos regala, aun siendo tarde, la espumosa frescura de sus olas, en esta noche sofocante y grávida. Ves a mis pies desnudos y arenosos una lánguida ola y llega como si hubiese recorrido 1000 kilómetros. ¿De qué oscuro rincón del mundo viene? Pero alcanza a morir hoy a mi cuerpo, solitario en la playa, convertido en lugar santo de peregrinaje, en cementerio deseado. Tenue, una felicidad me invade. Sé que en una noche de este mundo una ola fue solo mía. Y mientras me paseo por la arena descalzo, voy dejando mis huellas en la tierra recién húmeda, a la que doy la forma de mis pasos, como solo mi cuerpo puede darla. Ya esta comarca no ha de serme ajena. Y ya para finalizar, una pequeña reflexión, más que reflexión, una pequeña estética o poética que ha comentado suficientemente Álvaro, así que creo que solo voy a tener que leer el poema. Está dedicado a mi maestro, que es Gabriel Insausti, pero también podría dedicarse a otros maestros que han estado aquí en la sala, y se titula Los frutos del bosque. En el bosque, las bayas crecen rojas, oscuras, a la sombra de los árboles. Los racimos proponen su jugosa carne colgando de las ramas curvas. Pan de luz, de penumbra y tierra húmeda, lentamente amasadas. Cuando el viento las cimbra, tienta al hombre con la grana frescura de su fruto. Con su altura perfecta y generosa, se ofrecen al alcance de la mano, sin la altivez del plátano o el dátil, como ofrece el poeta su palabra, oscura y fresca. Muchas gracias por haber asistido. Y ahora, si queréis, podemos pasar a la firma de ejemplares, aquellos que estéis interesados en comprar el libro. Y muchas gracias.